¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Vamos a realizar una serie de 3 videos en las cuales vamos a presentar temas muy importantes, muy interesantes, que nos van a ayudar a reforzar lo aprendido, que nos van a ayudar a conocer un poco más a fondo acerca de los temas de la aplicación de la derivada. Permíteme presentarles la primera sesión, que tiene como título Aplicación de la derivada en los intervalos de crecimiento y decrecimiento en las funciones. El tema que tenemos como sesión número 1, como video número 1, trata de la aplicación de la derivada para poder analizar cuándo o en qué intervalos una función es creciente o decreciente. Quien habla, el profesor Edison Chanca Pérez. Espero que cada uno de ustedes tomen toda la atención necesaria, estén ahí en casa con su cuadernito, con su lapicero, para poder tomar apuntes. Recuerden que la matemática es el idioma universal y hay que aprenderla como debe ser. Nuestro temario para este vídeo número 1 es el siguiente. Primero hablaremos un poco acerca de función creciente y decreciente. Cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Luego analizaremos los extremos relativos de una función para por último terminar con el criterio de la primera derivada. ¿Para qué nos sirve este criterio en el análisis de las funciones? Como logro de la sesión tenemos el siguiente. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante conoce e interpreta el criterio de la primera derivada, calcula los puntos críticos y determina los valores extremos para la solución de ejercicios. La utilidad de nuestra sesión. La derivada de una función permite modelar los problemas de las ciencias básicas. Economía, física, biología, química y de las ciencias aplicadas e ingeniería. Se utiliza en la economía para resolver problemas de optimización, determinación de máximos y mínimos y realizar cálculos marginales, entre otros. Se utiliza en la física con respecto a la termodinámica, a la resistencia de materiales, electrostática, entre otros. Se utiliza en la ingeniería para estudiar la contaminación, reducir los costos al fabricar un producto, tratamiento de aguas residuales y representar fenómenos mediante las ecuaciones diferenciales. Es muy importante este tema porque vemos la aplicación en las distintas ciencias y la ingeniería. Para ello empezaremos definiendo qué viene a ser una función creciente. Recordemos algo muy importante que hemos estado trabajando en las clases anteriores, que es la función raíz cuadrada, que es igual f de x igual a raíz cuadrada de x. Si nosotros graficamos esta función raíz cuadrada, recuerden que su gráfica en el plano cartesiano se representa de esta manera. Ahí está. Recordando también que el dominio de esta función es desde 0 hasta más infinito. Ahora, ¿por qué se dice que esta función es creciente? Si nosotros ubicamos un punto cualesquiera que pertenezca al dominio, un valor en x, o sea, 4, la imagen de 4, ¿no?, lo entendemos como raíz cuadrada de 4, que sería 2. Otro punto cualesquiera, vamos a llamar 25. Y ese valor, la imagen de 25, en este caso, va a ser 5. También recordemos que a la imagen se le denota
de la siguiente manera. F de 4 es igual a 2 y F de 5 o F de 25 es igual a 5. Ahora, acá se cumple algo importante. Se cumple lo siguiente, que 4 es menor a 25. O sea, el valor de X, que es 4, es menor a 25. Entonces, podemos ver que F de 4, que es 2, también es menor que F de 25, que viene a ser 5. Si es que en una función se cumple esta condición, se dice que la función es creciente. Entonces, vamos a construir el conocimiento de acuerdo a este ejemplo. Sea una función cualesquiera, f, definida en un intervalo i, entonces f va a ser creciente en ese intervalo si para dos números cualesquiera que pertenezcan a ese intervalo, en este caso x1 y x2, donde x1 es menor que x2, se cumple que f de x1 también es menor que f de x2. Y nos podemos apoyar de la imagen siguiente. x1 es menor que x2. ¿Y qué se cumple? Que las imágenes de esos valores también tienen la misma relación. O sea, f de x1 es menor a f de x2. Por lo tanto, esta función es creciente. Importante analizar de esa forma. Ahora, existe un teorema. A partir de ello, sea una función f diferenciable en un intervalo a, b. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo vamos a analizar una función creciente? Utilizando la derivada. Si es que la derivada de esa función es mayor que 0 para todo valor de x que pertenece a ese intervalo, entonces la función es creciente. Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva de una función. Y si nos damos cuenta, en este punto hallamos la pendiente de esa recta tangente, nos vamos a dar cuenta que es positivo. Y esa derivada, ¿no es cierto?, es mayor que 0. Entonces, si es que la derivada de esa función en ese intervalo es mayor que 0, diremos que la función es creciente. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. Función decreciente. ¿Cuándo se dice que una función es decreciente? Recuerdan que también hemos hablado acerca de este tipo de funciones, función exponencial, 1/2 elevado a la x. Si nosotros graficamos esta función en el plano cartesiano, vamos a tener de la siguiente manera. ¿No? Acá está el eje X, el eje y la gráfica de nuestra función es de la siguiente forma. Ahora, ¿qué se cumple en una función decreciente? Si es que yo tengo un valor cualesquiera para x, en este caso vamos a utilizar un valor negativo, menos 2. Entonces, la imagen de ese menos 2, ¿a qué va a ser igual? 1/2 a la menos 2, en este caso sería 4. Y si utilizo otro valor cualesquiera, a ver, vamos a buscar acá 1 positivo, 1. Entonces, 1/2 a la 1 es 1/2. En este caso, la imagen de 1 sería 0,5, o sea, 1/2. ¿Y qué es lo que se cumple? Observemos en la gráfica que menos 2 es menor que 1. Entonces, sus imágenes, recuerda que a este 4 también lo podemos llamar f de menos 2. Y a este 1/2 también lo podemos llamar f de 1. Sus imágenes, o sea, f de menos 2, que viene a ser 4,
es mayor que la imagen de 1, que viene a ser un medio. O equivalentemente también podemos decir que un medio es menor que 4. En este caso, recordando que 4 es f de menos 2 y un medio es f de 1. Entonces, si nosotros analizamos una función decreciente, se debe de cumplir esta condición. Ahora, trasladando todo esto y construyendo el conocimiento, vamos a tener de la forma siguiente. Sea f una función definida en el intervalo i, entonces esta función va a ser decreciente en ese intervalo si para dos números cualesquiera, x1, x2, que pertenezcan a ese intervalo, sus imágenes tienen la siguiente relación. F de 1 debe ser mayor a f de x2 o la otra forma. F de x2 debe ser menor a f de x1. ¿Ok? Y en la gráfica nos damos cuenta. X1 es menor que X2, pero en las imágenes la relación es diferente. F de X1 es mayor a F de X2. ¿Nos damos cuenta? Por ende, tenemos el siguiente teorema, utilizando la derivada para poder ver si una función es decreciente. Sea f diferenciable en un intervalo a, b. Entonces, si es que la derivada de esa función es menor que 0 para todo x que pertenezca a ese intervalo, entonces f es decreciente en ese intervalo. Recuerdan que la derivada viene a ser la pendiente de la recta tangente a la curva de una función. Entonces, si es que nosotros queremos hallar en este punto la pendiente de la recta tangente, nos vamos a dar cuenta que esta recta tiene como pendiente negativa. O sea, la derivada de esa función va a ser menor que 0. Entonces recordemos, si es que la derivada de la función en un intervalo es mayor que 0, es una función creciente en ese intervalo. Y si la derivada de una función en ese intervalo es menor que 0, la función es decreciente. Vayamos con un ejemplo. Dada la función f de x, que es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 2, me pide hallar el dominio de la función. Y que más determine los intervalos de crecimiento y de crecimiento de la función. Llevemos esto a nuestra pizarra. Ahí está. Entonces, para nosotros encontrar los intervalos de crecimiento, lo que tenemos que hacer es derivar la función. Entonces, acá tenemos la función f de x, que va a ser igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 2. Como me pide hallar el dominio, es una función polinómica. Si es una función polinómica, el dominio de la función son todos los reales. ¿Listo? Ya hallamos la parte A. Ahora vamos con la parte B. En la parte B, ¿qué nos pide? Determinar los intervalos de crecimiento y de crecimiento. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que encontrar es la primera derivada. Derivando esta función tendríamos 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Ahora, para encontrar los intervalos de crecimiento, nosotros tenemos que igualar esa derivada a 0. 3x al cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. Simplificamos porque todos tienen tercia. Tendríamos x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Factorizamos
x menos 3 por x más 1 igual a 0. Entonces, encontramos los puntos que van a ser los extremos de nuestros intervalos de crecimiento. Por ende, recomiendo utilizar el plano, la recta real. Ahí está. Esa viene a ser nuestra recta real. ¿Cómo encontramos los puntos? Los puntos se encuentran igualando a 0. X menos 3 igual a 0, x es igual a 3. X más 1 igual a 0, x es igual a menos 1. Ubicamos estos puntos en la recta real. En este caso, tendríamos menos 1 y tendríamos 3. Nuestros intervalos de crecimiento serían desde menos infinito hasta menos 1, siempre abierto, y menos 1 hasta 3. Por último, desde 3 hasta más infinito. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Importante tener en cuenta la derivada de la función, y la derivada de nuestra función es factorizada. Recomiendo factorizar. Sería 3 por x menos 3 por x más 1. ¿No es cierto? ¿Cómo hemos obtenido esta expresión? Factorizó 3, aspa simple, y tenemos la derivada factorizada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por aquí? Vamos a analizar en cada intervalo cómo es que se comporta nuestra primera derivada. Utilizamos cualquier valor que pertenezca a este intervalo, desde menos 1, desde menos infinito hasta menos 1. Podríamos evaluar f de menos 2, que es lo más recomendable. ¿Dónde? En la derivada factorizada. Lo que nos interesa es si es que f de menos 2 en la derivada sea positivo o negativo. Si es positivo, la función será creciente. Si es negativo, la función será decreciente. Entonces sería 3 por menos 2 menos 3 menos 2 más 1. Efectuando nos damos cuenta que va a ser 3 por menos 5 por menos 1. Positivo. ¿No es cierto? Porque sería 3 por menos 5, menos 15, menos 15 por menos 1 sería más 15. Entonces, la derivada en ese punto es positivo. Por ende, ¿qué se dice? Que la función en este intervalo es creciente. Vayamos al siguiente intervalo, desde menos 1 hasta 3. Recomendamos utilizar cualquier valor y evaluar en la derivada. En este caso, utilicemos f de 0, porque 0 pertenece a ese intervalo. Evaluamos en nuestra derivada f de 0, que va a ser igual 3 por 0 menos 3 por 0 más 1. Efectuando, nos vamos a dar cuenta que va a ser negativo. Y si es negativo, la función en este intervalo es decreciente. O sea, decrece. Y por último, analicemos el otro intervalo, que es desde 3 hasta más infinito. Utilizamos cualquier valor que pertenezca a ese intervalo y evaluamos en la derivada. En este caso, el valor de 4. Lo que nos interesa es si es positivo o negativo. Entonces, trabajemos evaluando f de 4, que será 3 por 4 menos 3 por 4 más 1. Si efectuamos las operaciones, vamos a obtener un número positivo. Y si es positivo, la función en ese intervalo, ¿qué cosa viene a ser? Creciente.
Por lo tanto, concluyo diciendo lo siguiente. La función crece en los intervalos desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 3 hasta más infinito. Y decrece en el intervalo desde 3 o desde menos 1, ¿no es cierto? Desde menos 1 hasta 3. Ahí está. Entonces, de esa forma, encontramos los intervalos de crecimiento. Seguimos. Extremos relativos de una función. ¿Qué vienen a ser los extremos relativos de una función? Vamos al máximo relativo de una función, sea de el dominio de una función f. Se dice que x sub 0, que pertenece a ese dominio, ocurre un máximo relativo de f si f de x es menor o igual a f de x sub 0. Cuando x es cercano a x sub 0. El número f de x sub 0, o sea, la imagen de x sub 0, se llama valor máximo relativo. ¿Y ocurre en qué valor? En ese valor de x sub 0. Ahora, mínimo relativo de una función, sea de el dominio de la función f. Se dice que C pertenece al dominio de, ocurre un mínimo relativo de f si f de x sub 0 es menor o igual que f de x, cuando x es cercano a x sub 0. El número x sub 0 se llama valor mínimo relativo y ocurre en x sub 0. Acá tenemos una gráfica para poder analizar lo dicho anteriormente. Si nosotros nos damos cuenta, este valor, en este x sub 0 hay mínimo relativo. ¿No es cierto? Porque acá, este ef de x sub 0 es el menor valor para un intervalo dado, ¿no es cierto? Si queremos analizar en este intervalo desde A hasta B, ¿no? Hay un mínimo relativo, porque la imagen de ese x sub 0 es menor que todos los valores que pertenecen a este intervalo B desde A a B. Ahora, acá tenemos un máximo relativo en 4. ¿Por qué? Porque f de 4 es mayor para un determinado intervalo. Es mayor a todos los valores para un determinado intervalo. Si acá ponemos m, n. Entonces, f de 4 es mayor para cualquier valor que pertenece a ese intervalo. Entonces, se conoce como máximo relativo. ¿Y cómo encontramos esos máximos relativos y esos mínimos relativos? Entonces, para ello tenemos que conocer los valores críticos y qué viene a ser un punto crítico. Si x sub 0 está en el dominio de f y la derivada de esa función en ese punto es igual a 0, o la derivada de esa función en ese punto no está definida, entonces a ese x sub 0 se denomina valor crítico de la función. Si x sub 0 es un valor crítico, entonces lo primero es encontrar el valor crítico. Entonces el par ordenado x sub 0, f de x sub 0, con su imagen, se denomina punto crítico. A ver, vayamos a hallar los puntos críticos de estas funciones que nos están presentando. Vamos con la primera. F de x igual a x al cuadrado menos 4x más 5. Si es que yo quiero hallar
yo quiero hallar los valores críticos y el punto crítico, primero tengo que derivar. Entonces la derivada de la función es 2x menos 4. ¿Cómo hallo los valores críticos? Hallando el valor crítico. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente esta derivada se iguala a 0. Efectuando, resolviendo esta ecuación, tenemos que x es igual a 2. A este x igual a 2 se le conoce como valor crítico. ¿Y el punto crítico cuál será? Para ello, tenemos que hallar la imagen de ese 2. Entonces, evaluando f de 2 en la función original, tendríamos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5, el cual será 1. Por ende, nuestro punto crítico será P, que es 2,1. ¿Correcto? Entonces, hay que reconocer y diferenciar qué es un valor crítico y qué viene a ser un punto crítico. El valor crítico, recuerda, se encuentra igualando a 0 la primera derivada de la función, o cuando la primera derivada de la función en ese punto no está definida. En ese valor no está definido. Y un punto crítico, pues es un par ordenado que tiene como abscisa al valor crítico y como ordenada a quién, a su imagen. Vaya. Entonces recuerda el criterio de la primera derivada para encontrar intervalos de crecimiento y para encontrar extremos relativos. Recuerda, si es que la primera derivada es mayor que 0, se dice que es una función creciente. Si es que la primera derivada es igual a 0, entonces, ¿qué encontramos? Máximos relativos o mínimos relativos. Y ahorita vamos a encontrar todos ellos. Y también, si es que la primera derivada es menor que 0, decimos que la función es decreciente. Recuerda que f de x mayor, derivada de f de x mayor que 0, la función creciente. Derivada de f de x igual a 0, la función tiene un máximo o mínimo valor relativo. Ahora a continuación lo vamos a encontrar. Y derivada de f de x menor que 0, la función es decreciente. A continuación tenemos el ejemplo número 2, donde vamos a utilizar el criterio de la primera derivada para poder calcular los extremos relativos de la función, los intervalos de crecimiento y los puntos críticos y valores críticos. Para ello vamos a llevar este ejercicio a nuestra pizarra. Ahí está. Pasamos a nuestra pizarra y lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un ejercicio, a un problema, es leer hasta poder entender qué es y qué datos, qué información nos están entregando. Entonces, damos lectura a este problema. Aplicando los criterios de la primera derivada, determine los extremos de la función dada y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, para poder hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo primero que tenemos que encontrar son los puntos críticos, los valores críticos. Luego, encontrar nuestros intervalos de crecimiento, analizar la derivada, qué comportamiento tiene la derivada en cada uno de esos intervalos. Recuerda, si es que la derivada en un intervalo de la función es menor que 0, se dice que en ese intervalo la función decrece. Si la derivada en un intervalo de la función es mayor que 0, se dice que la función crece. Entonces, acá tenemos la función f de x igual a x a la 5 tercios por x menos 1. Para no equivocarnos y poder hallar primero la derivada de la función,
para encontrar los valores críticos, utilizamos la distributiva. Entonces sería x 5 tercios, x a la 5 tercios por x sería x a la 8 tercios menos x a la 5 tercios, utilizando la distributiva. Entonces, ya cuando tenemos ello, podemos hallar la derivada de la función, que es el primer paso a seguir. La derivada sería 8 tercios x a la 5 tercios menos 5 tercios x 5 tercios menos 1, 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? De nuevo, derivamos la función 8 tercios x elevado a la 5 tercios porque estamos restándole 1 menos 5 tercios x elevado a la 2 tercios porque también le estamos restando 1 al exponente. Ahora, tenemos la derivada. Para encontrar los valores críticos, encontrando los valores críticos, tenemos que factorizar la derivada e igualar a 0. Entonces, factorizamos la derivada, ¿no es cierto? Acá podemos factorizar 1 tercio x a la 2 tercios. Si factorizamos 1 tercio, me queda 8. 8x a la 1, ¿no es cierto? 8x a la 1, porque multiplicando x a la 2 tercios por x, bases iguales, exponentes vamos a sumar, sería 2 tercios más 1, me daría 5 tercios, menos 5, ¿no es cierto? Porque estamos factorizando 2 tercios, ya está. Si es que esta derivada nosotros igualamos a 0, ¿ok? Encontramos los valores críticos. Entonces tendríamos 1 tercio x a la 2 tercios por 8x menos 5. Todo esto igual a 0. De aquí encontramos los valores críticos. X debe ser igual a 0 o x debe ser 8x menos 5 igual a 0. Igualamos ambos factores a 0. 8x menos 5 igual a 0, tendríamos 5 octavos. Ahí está. Listo, tenemos los valores críticos. Ahora, esos valores críticos nos van a ayudar a encontrar los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente utilizamos la recta real. Ahí está. Ubicamos esos valores críticos. En este caso, 0 y 5 octavos. ¿Listo? Ahora, analizamos nuestros intervalos. Acá tenemos menos infinito, primer intervalo, desde menos infinito abierto hasta 0 abierto, siempre en ambos extremos abierto. Segundo intervalo, desde 0 abierto hasta 5 octavos abierto. Último intervalo, desde 5 octavos abierto hasta más infinito abierto. ¿Listo? Ahora nos toca analizar la derivada. Recuerda, si en este intervalo la derivada es mayor que 0, diremos que la función en ese intervalo es creciente. Si en este intervalo la derivada es menor que 0, diremos que la función es decreciente. Entonces, encontremos un valor que pertenezca a este intervalo. En este caso, podemos analizar con menos 1. Pero ¿dónde vamos a analizar ese f derivada de menos 1? Analizamos en la derivada. Reemplazamos, sustituimos. Sería 1 tercio menos 1 a la 2 tercios por 8 por menos 1 menos 5. Evaluamos ahí. Efectuamos las operaciones. Lo que nos interesa es saber el signo. Si el resultado es negativo, será menor que 0. Si el resultado es positivo, será mayor que 0. Entonces, negativo elevado al cuadrado va a ser positivo, 1. Raíz cúbica de 1 sigue siendo 1. Entonces, me sale positivo en este factor.
¿Ok? Otra vez, positivo. Lo que nos interesa es el signo. Acá, 8 por menos 1 me da menos 8. Menos 8 menos 5 me da menos 13. Entonces acá tenemos un número negativo. Un positivo por un negativo me da negativo. Entonces, cualquier valor que sustituimos, evaluamos en la derivada de la función, nos va a dar un valor negativo. Entonces, ¿qué concluimos? Que la función en ese intervalo es decreciente. Diremos que decrece. Y le ponemos de esta manera. Y si decrece, recuerden que la gráfica va a tener esta forma. Vamos al siguiente intervalo. Igual, analicemos un valor que está entre 0 y 5 octavos, que son los extremos de la función. Nos damos cuenta que 5 octavos es aproximadamente 0,6672, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos 0,5, que 0,5 es pues un medio. Evaluamos este valor un medio en la derivada. Entonces sería 1/3 por 1/2 a la 2/3 por 8 por 1/2 menos 5. Lo que nos interesa es saber qué signo tiene el resultado, más que conocer necesariamente el resultado. Entonces acá tenemos 1/2 elevado al cuadrado positivo. Raíz cúbica de un positivo sigue siendo positivo. Acá simplificamos mitad 1, mitad 4. 4 menos 5 me da menos 1. ¿No es cierto? O sea, un número negativo. Más por menos, menos. Entonces, ¿qué concluyo? Que en el intervalo de 0 a 5 octavos también es decreciente. Decrece. ¿No es cierto? Porque la derivada para cualquier valor de ese intervalo siempre nos va a dar un número negativo. Entonces, ¿qué digo? En ese intervalo decrece. Listo. Probamos el último intervalo. En este caso, de 5 octavos hasta más infinito. Igual, utilizamos cualquier valor que pertenezca a ese intervalo. En este caso, vamos a utilizar 1. Evaluamos 1, sería 1/3, 1 a la 2/3 por 8 por 1 menos 5. Acá 1 elevado al cuadrado, 1. Raíz cúbica de 1 es 1, o sea, positivo. 8 por 1 me da 8, menos 5, 3. Me da también positivo. Y más por más es más. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un valor positivo. Por ende, yo digo que en este intervalo la función crece. ¿Ve? ¿Correcto? Ponemos ahí que la función crece. ¿Listo? Entonces, hemos encontrado los intervalos de crecimiento. Por lo tanto, concluimos y decimos que la función o f de x crece en 5 octavos abierto hasta más infinito. Coma, la función f de x decrece en el intervalo menos infinito abierto hasta 0, unión o y, ¿no es cierto?, desde 0 hasta 5 octavos. ¿Qué más nos están pidiendo? Nos están pidiendo también los extremos relativos de la función. ¿Cómo hallamos los extremos relativos de la función? Es simple y sencillo. Según el criterio de la primera derivada, nosotros vamos a tener máximo o mínimos relativos cuando cumple la siguiente condición. En este punto, en este valor crítico, 0, ¿no es cierto? El valor crítico es 0. Va a existir máximo o mínimo si el intervalo que está a la izquierda crece y el intervalo que está a la derecha decrece. O al revés.
El intervalo que está a la izquierda decrece y crece. ¿Ok? Entonces acá tenemos decrece, decrece. Entonces en 0 no hay valor ni mínimo ni máximo. ¿Correcto? No hay valor ni mínimo ni máximo. Pero sí tenemos punto crítico. Y el punto crítico, recuerden que es el valor crítico 0, ¿no es cierto? Coma, y evaluamos este 0, ¿dónde? Evaluamos en la función original. Ojo, no vayamos a evaluar en la derivada. Evaluamos en la función original. Entonces, f de 0 hallamos aquí y nos vamos a dar cuenta que también es 0. Esto es punto crítico 1. Ahora, vamos al siguiente. En este otro valor, que es 5 octavos, nos damos cuenta bien claro que sí puede haber máximo o mínimo valor para la función. Máximo o mínimo valor relativo. ¿Por qué? Fíjate, el intervalo de la izquierda decrece y el intervalo de la derecha crece. Entonces, si es que va de menos a más, ¿qué digo? Que en 5 octavos hay mínimo valor relativo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque va de menos a más. O sea, decrece y luego crece. Entonces hay mínimo valor. En cambio, si es que va de más a menos, o sea, crece y luego decrece, ¿qué existiría? Máximo valor. ¿Ok? ¿Y cómo se encuentra ese mínimo valor? Simplemente evaluamos ese f de 5 octavos, ¿no es cierto? En la función original, f de 5 octavos. Evaluamos, o sea, sería 5 octavos elevado a las 5 tercios por 5 octavos menos 1. Efectuando las operaciones pertinentes, vamos a tener que me sale 0,17. ¿Ok? Entonces, este f de 5 octavos, la imagen de este 5 octavos es el mínimo valor de f de x. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, encontramos lo que nos está pidiendo en este ejercicio. Recuerda, para poder hallar los intervalos de crecimiento, ¿qué hacemos? Derivamos la función, luego buscamos los valores críticos. De ahí encontramos los intervalos de crecimiento. Y analizando los intervalos de crecimiento, si es que va de menos a más, ¿qué es lo que tenemos? Mínimo valor en ese valor crítico. Y si es que va de más a menos, tenemos máximo valor en ese valor crítico. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy? El día de hoy en este video hemos aprendido a utilizar el criterio de la primera derivada. La primera derivada, ¿para qué nos va a servir? ¿Qué nos ayuda a analizar en una función? Nos ayuda a analizar los valores críticos, puntos críticos, intervalos de crecimiento y ¿qué más? Máximos y mínimos relativos. Nos vemos en el próximo video que a continuación o continúa lo que estamos realizando en este tema. No te lo pierdas. Hasta el próximo video. Gracias.